Vamos a continuar entonces donde nos quedamos, que sería el poder ingresar datos a nuestros textbox. Que para este punto de lo que estábamos haciendo nosotros era lo siguiente. Por ejemplo, para este botón de ingresar datos, pues lo único que hacíamos es que ingresábamos un texto y este automáticamente se iba para todos, o siquiera un número, ¿verdad? Y el dato se iba básicamente a los textbooks. Bien, ahora en este punto vamos a hacer algo distinto el día de hoy, siempre trabajando con esta base. Vamos a trabajar con esta base, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer de que aparezca un input box, así como lo acaba de ver hace un momentito. Solo que ahora que cuando aparezca el input box por primera vez, que ese primer dato se almacene justamente acá. Que cuando ingrese el segundo, se ingrese acá y el tercero acá. Ya no como lo tenemos originalmente, que los tres iban a los mismos textbooks, sino que ahora va a ser por separado. Bien, para ese vamos a hacer un nuevo botón acá. Vamos a copiar el botón acá y lo vamos a pegar para que sean dos códigos distintos. A este le vamos a llamar BTN ingreso 2. Este va a ser el nombre. Y le vamos a colocar ingrese datos B2, o sea, versión 2. Bien, entonces en este punto, pues vamos a darle doble clic justamente a este botón y vamos a proceder a analizar cómo podemos hacer para que cuando metamos un dato en el input box, en el primero que aparezca, se vaya directamente al TXT1. Pero en este caso sería solamente un input box. Bien, entonces vamos a comenzar. Yo creo que lo primero que muchos podrán pensar es lo siguiente. Vamos a sacar un ciclo for en este punto. Vamos a colocar for. Vamos a utilizar otra variable y eso es muy importante lo que yo les quería comentar acá el día de hoy antes de pasar al siguiente punto. Y es que siempre cuando trabaje en el mismo formulario, diferentes ciclos, trate de usar diferentes variables y no la misma para trabajar los dos ciclos. Es una recomendación que les doy. Por ejemplo, el BTN ingresos 1, si lo quiere de esa manera, está manejando un ciclo for cuya variable es la C. Entonces, en este BTN ingreso 2, voy a usar otra variable que no sea la C porque la C está siendo ocupada en el otro botón. Así que voy a colocar acá for D, va a ser igual de 1 a 3, siempre siguiendo la misma estructura. Next. Bien, entonces ahí tengo el ciclo para que pueda dar 3 vueltas. Vamos a declarar acá la variable D como tipo entero. Y vamos a declarar otra variable, que en este caso va a ser la variable F. La E no la puedo utilizar porque la E ya está siendo utilizada acá por el mismo programa como un evento de argumento, así que no puedo utilizar la letra E. Bien, entonces acá vamos a hacer acá lo siguiente. Como yo repito, solamente tiene que aparecer un input box. ¿Por qué les digo esto? Vean lo que pasa si yo hago esto. Por ejemplo, vamos a colocar acá de que D, perdón, txt1.text va a ser igual a input box y vamos a colocar acá ingrese nombre y vamos a colocar acá txt2.text va a ser igual a input box ingrese nombre. Aquí estoy colocando ingrese nombre, pero puede ser cualquier dato. Bien, muchos pensarán que lo ideal sería eso, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasa si dejamos esto de esta forma. Vamos a darle al de ingresos 2. Colocamos. Y sí funciona, ¿vea? Funciona ahí que podemos ver que colocamos en este punto tres textos distintos en tres textbox distintos. Vamos a colocar acá este.
Por ejemplo, pero vea que se están sustituyendo los anteriores. Y entonces en este punto, ¿qué fue lo que pasó? Que los datos que yo tenía anteriormente se borraron, ¿verdad? Y se sustituyeron por otros. Pregunta, ¿qué podríamos hacer para que solamente se pueda almacenar una sola vez? Porque si se fijó bien, el input box acá apareció 3 veces. Pongan mucha atención acá. Solo vamos a colocar números. Le damos versión 2, 1, 2 y 3. Perfecto, ahí aparecieron. Pero otra vez volvió a aparecer. Eso significa que vamos por la segunda vuelta del ciclo. Entonces acá voy a colocar 5, 6 y 7. Ya se volvieron a poner los números, no hay ningún inconveniente, pero ahora apareció otra vez el input box. 8, 9 y 10. En este punto ya me aparecieron nuevamente los input box con otros datos distintos. ¿Eso qué significa? Significa de que los input box están dando 3 vueltas. Están dando 3 vueltas y obviamente por cada vuelta se está colocando 3 datos distintos en cada textbox. Y yo solamente quiero que aparezca, en este caso, 3 veces el input box para 3 datos distintos y nada más. Aquí está apareciendo 9 veces en total, si usted lo quiere de esa manera. Pregunta, ¿cómo podría yo para arreglar esto? ¿Cómo puedo hacer yo para que solamente aparezca el input box 3 veces y obviamente que cada dato vaya ingresando en cada textbox? ¿Cómo podría hacer yo esto? Para arreglar esta parte de acá, para que ya no aparezca el input box 9 veces, sino que solamente 3. Cambiar de vuelta, exacto, de 3 a 1. Por ejemplo, cambiamos 3 a 1. Bien, vamos a guardar acá los cambios. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ingresar los datos 2. Y perfecto, listo, ahí estamos, ya funcionó. Ahora, bien, en ese sentido ya vimos que el ciclo dio una vuelta y listo. Ahora, bueno, vamos al siguiente punto. Ya vimos de que sí funcionó el programa de esta manera. Pero, veamos algo acá. El ciclo solamente va a dar una vuelta. El ciclo solamente va a dar una sola vuelta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Aparece en cada input box, se mete un dato. Permítame. Dígale que yo lo dejo en rap, pero que no me vaya a pedir asistencia. Entonces, continuamos. Bien, aquí tengo un punto importante a tomar en cuenta. Si yo vengo y hago esto, si quito esto, lo saco del ciclo for y lo pego acá, así como está. Vamos a ver qué obtenemos. Vamos a guardar cambios y ejecutamos. Nuevamente versión 2. Y vemos que funciona. Vemos que funciona sin el ciclo for. O sea, estas líneas de programación acá funcionaron sin necesidad del ciclo for. ¿Qué puedo concluir de esta manera? De esta manera puedo concluir de que puedo usar esas 3 líneas así, como están, ¿verdad? Sin necesidad de colocar el ciclo. Estoy gastando 2 líneas más de programación que no hubo necesidad de haberlo hecho. Entonces, obviamente, no hay ningún sentido de usar el ciclo for para haber hecho eso. En pocas palabras, cuando usted vaya a programar algún código donde solamente sabe que en una sola vuelta, entre comillas, va a hacer todo, no hay necesidad de usar ciclo. El ciclo solamente se utiliza cuando usted necesita de que determinadas instrucciones se repitan más de dos o 3 veces. Ahí es donde usted utiliza ciclos. Pero para una sola vez no es necesario. Solamente gasta variables por gusto y gasta lo que sería, en este caso, tiempo y espacio. Así que muy importante tener en cuenta. Y recuérdense que el punto acá, lo que estamos viendo,
es el uso de ciclos. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Como nosotros estamos aquí aprendiendo ciclos, ¿verdad? Necesitamos hacer este programa para que al momento de darle clic al botón ingreso 2 aparezca el input box 3 veces. Y que por cada vuelta que dé, o sea, por cada vez que aparezca el input box, perdón, un dato ingrese a un text box distinto. Bien, para este punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar una variable para que pueda ir almacenando ese dato. Entonces, voy a colocar acá. Primero de 1 a 3, porque vamos a hacer de que el input box aparezca 3 veces. Y voy a colocar acá. F va a ser igual a input box. Y en este caso vamos a colocar ingrese su dato. Con esto estamos haciendo de que el input box aparezca 3 veces, que era lo que habíamos hecho en la base. Acá, 1, 2, y obviamente el texto que yo estoy ingresando ahí se va a almacenar dentro de F, 3. Bien, perfecto. Ya aparece el input box 3 veces y obviamente los datos que se están ingresando se van almacenando dentro de la variable. Ahora bien, ya tenemos un input box, ya da 3 vueltas y ya sabemos de que los datos que ingresen en esos input box se van a ir metiendo cada uno dentro de la letra F. Ahora lo que tenemos que analizar es cómo pasar el dato que está en la letra F, pasarlo a los textbox, que es lo que tenemos que analizar. Fijémonos en esta línea de acá, en el que hicimos nosotros el día viernes. Por ejemplo, se ingresó el nombre directamente en el TXT1. Y luego TXT2 dice que copió el dato que está en TXT1. Y TXT3 también copió el dato que está en TXT1. Es decir, un mismo dato fue colocado en los otros textbox. Pero ahora no lo queremos así. Ahora queremos que el primer dato que ingrese en el input box se vaya únicamente al TXT1. Cuando el input box aparezca por segunda vez, yo quiero que ese dato solamente se introduzca en el TXT2. Y cuando aparezca por tercera y última vez el input box, quiero que ese tercer dato aparezca dentro del TXT3. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero analicemos. Cuando aparezca el input box, vamos a ejecutarlo acá. Cuando aparezca a nosotros el input box, el primer dato tiene que caer acá, en el TXT1. Ahora yo les pregunto a ustedes, antes de meter el primer dato, ¿cómo están los textbox? ¿Los 3 están vacíos? ¿Están llenos? ¿Cómo están los 3 textbox en este momento antes de meter el primer dato? ¿Cómo están los 3 textbox antes de meter el primer dato? Por ejemplo, acá visualiza, los 3 textbox en este momento están en blanco. Están totalmente en blanco y ahorita vamos a, bueno, blanco o vacío, pues es exactamente lo mismo. Y ahorita, antes de meter el primer dato, los 3 se encuentran en blanco. Entonces yo digo, yo quiero meter el primer dato en el TXT1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a indicar acá. Sí, permítame, vamos a detener esto que no está detenido. Sí, el TXT1 punto en su propiedad de text es igual a vacío. Recordemos que la representación en blanco o vacío en textbox es así, entre comillas, sin nada dentro de ellas. And, y si el TXT2 punto text, perdón acá, punto text está también vacío y el TXT3 punto text también está vacío, entonces que en el TXT1 punto text va a ser igual al valor que trae F. Ahí estoy condicionando. Estoy indicando que para que se meta el dato en el TXT1, los 3 tienen que estar previamente vacíos. Vamos a chequear en este momento. Y vea, le damos clic a ingreso de datos 2. Los 3 textbox están vacíos en este momento.
Entonces voy a colocar acá un dato. Vamos a darle Lolo. Vamos a aceptar. Y vea cómo se acaba de colocar en el TXT1. Perfecto, estamos bien. Y aquí, aunque coloquemos datos, ninguno va a los otros textbox porque obviamente no se ha operado. Bien, ¿qué es lo que quiero ahora? Cuando aparezca el primer textbox, ya sabemos de que el texto aparece acá se va directamente a este. Ahora, la pregunta. En la segunda vuelta, o sea, cuando aparece el input box, ¿en qué estado están los textbox? Los tres. Cuando aparezca por segunda vez el input box, ¿en qué estado están los tres textbox? ¿Cómo se encuentran los tres textbox antes de meter el segundo dato? Vamos a ver, ya que están ahí bien participativos. Alexia, dígame, ¿en qué estado se encuentran los tres textbox antes de ingresar el segundo dato? Chiquín, ¿cómo se encuentran los tres textbox antes de meter el segundo dato? Bueno, bien, entonces, como no me sirve de nada la participación, si no me contestan, pues continuamos, solo permita. A mí no me sirve que vengan acá si no participan. Bien, acá el primer textbox está lleno, hay un dato, y los otros dos están vacíos. Por lo tanto, tengo que establecer una condicionante previa para que el input, en este caso, el dato que se ingrese por segunda vez, vaya al textbox número 2. Entonces yo digo acá, de lo contrario, sí, el txt1.text pregunta, ¿cómo podemos indicar nosotros lo que es contrario al vacío? ¿Qué signo puedo utilizar yo para indicar que hay algo que es distinto al vacío? Ya sabemos que el vacío obviamente se hace con las dos comillas, un espacio en blanco o bien pegadas. Pero ¿qué signo es el que me indica a mí que es lo contrario a igual? ¿Qué operador más bien, verdad? Si yo sé que el signo igual lo utilizo para comparar que algo es exactamente igual a un objeto o algún dato, la pregunta acá, ¿qué signo o qué operador, perdón, es el que me indica que es algo distinto a lo que yo tenía planteado acá? ¿Qué signo puedo utilizar acá? Esa es la pregunta. ¿Qué signo puedo utilizar? ¿Qué operador? Vamos a preguntar y espero que me contesten. Vamos a ver. Tonis, Allison, dígame, ¿qué operador o qué signo podría yo utilizar acá? Donis, ¿qué signo operador puedo utilizar acá? Recuérdese que tenemos mayor que, menor que. ¿Qué signo podría utilizar yo? Quizá mayor que. Mayor que, ok. ¿Alguno de otro que comparte el mismo signo? No. Recuérdense algo muy importante. Está el diferente que. Si el signo igual me indica a mí que algo es exactamente parecido, igual, digamos, ¿verdad? A algún objeto o dato, el diferente que lo hace es lo contrario a igual. El signo diferente que es el contrario a igual. Así como tenemos mayor que, tenemos menor que. Así como tenemos mayor o igual que, tenemos menor o igual que. Y así como tenemos igual que, tenemos diferente que.
En este punto voy a indicar acá, si el txt1 es diferente al vacío, eso significa de que hay un dato adentro del txt1 y el txt2.text está vacío, es igual a vacío, y el txt3.text está vacío, entonces, si en este caso el primero es diferente al vacío, indicando que hay algún dato ahí adentro, y los otros dos están vacíos, entonces vamos a colocar acá txt2.text igual a f. Vamos a guardar acá cambios, lo ejecutamos y veamos acá. Primer dato al txt1, segundo dato al txt2 y el tercero vamos a hacer que llegue al txt3. Y lo estamos haciendo con el if. Bueno, y acá yo creo que ya todos, esto ya por propia lógica e intuición se conoce. De lo contrario, si en el txt1.text está diferente al vacío, porque se supone que ya hay un dato ahí, ¿verdad? Y en el txt2.text es diferente al vacío, porque se supone que ya lleva un dato el txt2, y el txt3.text es igual a vacío, entonces que metan en el txt3 el siguiente dato. txt3.text va a ser igual a f. Guardamos los cambios acá y observamos entonces. Y ahí lo tenemos. Vea cómo empleamos lo que sería el ciclo for, junto con las condicionantes que habíamos visto en clases pasadas, para meter un dato dentro de otro. Un dato, perdón, distinto dentro de cada textbox. En este punto, si se fija bien, para eso ya nos sirve el ciclo, ¿verdad? En ciclo for usamos solamente un input box, solo estamos usando un input box y estamos utilizando 3 textbox distintos. Acá obviamente estamos utilizando un input box, pero el mismo dato va a cada textbox. El mismo dato va a cada textbox. Entonces, importante tener en cuenta eso, por favor, que en este tipo de casos se emplea el sí entonces, ¿verdad? Bien, ahora, esto es solamente usando las propiedades de los controles, ¿verdad? Ahorita todavía no hemos utilizado absolutamente nada de operaciones matemáticas, sino hasta este momento. Bien, ahora vamos al otro punto, que sería, vamos a empezar a utilizar acumuladores. Acumuladores acá en Visual Basic. Y es que con el tema de acumuladores no voy a ahondar al 100% en qué es un acumulador porque se supone que eso ya lo vimos nosotros el año pasado. Entonces, no voy a ahondar al 100% en qué es un acumulador, etcétera, sino que en el funcionamiento. Bien, entonces, en este punto vamos a hacer acá lo siguiente. Vamos a usar acá el PCInt y vamos a hacer un programa así sencillo acá para recordarlos un poco. Vamos a hacer acá un programa de 1 a 3. Vamos a colocar acá A de 1 a 3. Y vamos a colocar acá escribir, ingrese un número. Y vamos a colocar acá leer N1. Entonces vamos a crear acá un acumulador, el cual vaya, por cada dato que se va ingresando, se vaya sumando. Acumulador va a ser igual a acumulador más 1. Más N1, perdón. Que se vaya ingresando y se vaya sumando. Y luego vamos a mostrar esa suma. Escribir la suma de sus números es, y vamos a colocar acá acumulador. Recordemos que esa variable es la que tiene la suma de los números. Vamos a ejecutar acá el programa. Vamos a colocar números pequeños, 1, 2 y 3. La suma dice que es 6. Y vemos que eso está correcto. Funciona bien. Pregunta. Vamos a empezar a analizar cómo podemos pasar este programa a Visual Basic. Obviamente acá, este botón, el de ingrese sus números a sumar, es el que va a ejecutar todo. Pregunta. ¿Qué elemento podemos utilizar para sustituir esto de acá?
¿Qué elemento podemos utilizar ahí en Visual Basic para sustituir eso de acá? MSG Box, recordemos que es solo para mostrar mensajes. Necesitamos también meter el dato. ¿Qué elemento podríamos utilizar? A ver, vamos a ver. A las chicas de Secret no les he preguntado. Vamos a ver. Guadalupe, dígame, ¿qué elemento puedo utilizar yo para sustituir esas dos líneas que he marcado ahí? Daisy. Aunque esté mala la respuesta, usted conteste. Es preferible estar malo a que lo saque. Un textbox. Sí, puede ser un textbox. Sí, tiene razón. ¿Qué es lo más parecido al textbox que estamos usando ahorita para poder trabajar acá? Aparte del textbox, para meter datos. ¿Qué es lo que más se le aproxima al textbox para meter datos? Un input box. Input box. Exacto, es un input box. Así es, un input box. Recuérdense algo muy importante. El text box es un elemento que está fijo, ahí está pegado en la pared. Pero el input box es un elemento que aparece, como quien dice así, de la nada y va apareciendo, ¿sí? Entonces, cuando usted necesite un dato que sí o sí tiene que estar ahí en el formulario porque lo necesita ver constantemente, usa un text box, ¿verdad? Pero si usted quiere datos aleatorios que quiere que aparezcan así de un momento a otro, usa un input box. En este punto vamos a usar un input box para que vaya sustituyendo esas dos líneas. ¿Por qué el input box? Porque el input box me muestra un mensaje y me da espacio para almacenar el dato. En cambio, el text box solamente me da el espacio para almacenar el dato. Y el mensaje lo tengo que colocar por medio de una etiqueta para que lo puedan ver, ¿verdad? Pero como aquí lo estamos haciendo tipo ciclo para, y recuérdense que aquí solamente tengo esto, ¿verdad? Si yo tuviera ingrese otro número, leer N2, ingrese otro número, leer N3, pues ahí entonces sí podría usar yo un textbox, pero solamente estoy utilizando uno de estos para recibir tres datos. Así que en este punto me es más funcional usar el input box. Entonces vamos a iniciar. Vamos a darle doble clic, vamos a ir al área de programación y vamos a crear una variable. En este caso voy a colocar acá como nombre. Vamos a ver las variables que hemos utilizado acá. Estamos utilizando una variable para el ciclo, no puedo usar A porque ya está. Así que vamos a utilizar CC para indicar que es el contador del ciclo, coma. ¿Qué otra variable de tipo número tenemos por acá? Vamos a utilizar N1 y acumulador. N1 y acumulador. N1 que es la variable que va a recibir el dato y acumulador que ya sabemos que es el que se ha encargado de sumar todo. As integer. Bien, entonces vamos a colocar acá y vamos a indicar acá. Para contador ciclo va a ser igual de 1 a 3. ¿Sí? De 1 a 3. Entonces vamos a colocar acá el input box. Input box va a ser igual a ingrese dato número y vamos a colocar acá para que aparezca ingrese dato número 1, ingrese dato número 2, ingrese dato número 3. Pregunta, ¿qué variable es la que contiene el número de vueltas que va dando el ciclo? ¿Qué variable es la que contiene el número de vueltas que va dando el ciclo? Pregunta. Vamos a ver. Vanessa García pregunta, ¿cuál es la variable que está llevando el número de vueltas que está dando el ciclo for? Creo que es Katherine, si no estoy mal. Katherine García. ¿Cuál es la variable? No estoy muy segura, profe. No, pero deme una variable. Es preferible que me dé algo, una variable que no me dé nada y que interprete yo que no me está poniendo atención. Tiene tres variables, CC, N1 y acumulador. ¿Cuál de las tres sería?
S1. ¿Cómo? ¿N1 o SC? No escuché bien. N1. Ok, N1, gracias. Bien, vamos a ver acá. Recordemos algo importante en este punto. En este caso, veamos acá. N1 es el que recibirá el dato que viene por parte del usuario. Y la variable que lleva el número de vueltas del ciclo es CC. Vean, porque en el ciclo for tenemos acá CC igual de 1 a 3. Por lo tanto, aquí ya sería CC, contador del ciclo, que es el que lleva el número de vueltas. Ahora sí, colocamos acá. El N1 pregunta, ¿cómo, dónde o cómo debo de colocar acá el N1? Porque el mensaje ya lo tengo para recibir el dato. Pero ¿cómo puedo hacer yo para que el dato que ingrese en el input box se almacene dentro de la variable N1? ¿Cómo puedo hacer yo eso? ¿Qué tendría que agregar ahí? ¿Cómo puedo hacer yo para que el dato que ingresa en el input box se vaya directamente a N1? Vamos a ver. A ver. Sí, caja, dígame. Kevin, ¿cómo puedo hacer yo para que el dato que ingresó en el input box se vaya directamente a N1? Solo déjeme pensar un momentito. Bueno, que sea antes de 1.30 porque se me quedan 1.30. A ver, vamos a ver. Yo creo que este no entró ahí. ¿Alguien que le pueda ayudar a su compañero ahí? ¿No? ¿Nadie? Poner Sí. N1 antes de input box. Así es. N1 antes del input box. Aquí lo tienen, mire. Aquí está, ingrese su dato, input box, y que ese dato se vaya directamente a N1. Entonces aquí diría, N1 va a ser igual a lo que se ingrese en el input box. Bien, el tiempo se acaba de acabar. Permítanme, son 23 alumnos los que tengo en este momento. Entonces voy a volver a pasar asistencia por segunda vez para quien quiere entrar ahorita a la clase. Así que, por favor, vuelvan a ingresar por el mismo link